Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal. Vamos a trabajar otros ejercicios del examen Ceneval, EGEL y KIM Plus. Y bueno, pues vamos a ver este ejercicio. Nos dice que un mineral de cobre a 45 grados en un horno aumenta su temperatura a 19 grados. Hay un aumento. Cuando absorbe cierta cantidad de energía, determina el calor específico. Bueno, si va a hacer el examen un calor específico negativo, no es correcto. Entonces ya sabes que alguno de los otros dos valores es el adecuado. Entonces sabemos que tenemos aquí el mineral, aquí está el hornito y pues dice que cuando sale esta temperatura aumentada, entonces temperatura 1, 45 grados centígrados, pero la temperatura 2 es 45 grados centígrados más 19 grados centígrados, que es lo que ha ganado, dice, o aumenta, ¿sí? Entonces 45 más 19 sale a 64 grados centígrados. No olvides que el calor, que se llama sensible, porque no hay cambio de fase, simplemente es mCp, cambio de temperatura. ¿De acuerdo? Entonces, pues aquí nos dan la masa. Lo único que nos piden el Cp sería calor sensible entre D la masa delta T. Y el calor sensible, pues tú lo puedes calcular, dice 2.35 kilojoule. Ahora hay que ver bien, hay una forma rápida, creo que un kilojoule, bueno, 1.054 kilojoule es un BTU o 1054 joules. ¿Por qué lo convertimos a joules? Porque vemos que aquí está esto. Ahora vamos a convertir la masa. Es 1.23 kilogramos. No olvides que un kilogramo tiene 2.2 libras masa. O una libra masa es 454 gramos. Entonces 1.23 por 2.2 nos quedaría 2.7 libras masa. Entonces aquí pues ya tendríamos 2.706 libras masa. Ahora, el cambio de temperatura es muy importante, porque dice que el cambio de temperatura hizo pues bueno, hubo una evolución importante. Pues ahí sí tenemos que ver cómo está en grados Rankine. Hay que acordarnos que el grados Rankine tiene pues una forma diferente de calcularse. Y para ello sabemos nosotros, también esto es muy importante, intervalos de temperatura. Si hacemos el cambio de temperatura en grados centígrados sería 64 grados centígrados menos 45, obviamente es 19 grados centígrados, ¿verdad? Lo que aumentó. Pero tú recordarás que un grado en cambios, o sea, un delta grado centígrado, equivale a 1.8 delta en grados Fahrenheit. Y entonces esto sería 19 por 1.8, 34.2 cambio en grado Fahrenheit, pero nosotros lo queremos en grado Rankine. Y un cambio, ¿sí? de delta de grado Fahrenheit 1 equivale a un grado Rankine. Entonces esto equivale a 34.2 grados Rankine. Tú lo pudieras haber hecho o lo puedes hacer convirtiendo a Rankine. No recuerdo muy bien, creo primero hay que pasar a Fahrenheit y de Fahrenheit a Rankine, si mal no recuerdo, espero no equivocarme, es 459.6 creo más grado Fahrenheit, y tú recuerdas que grado Fahrenheit es 1.8 C más 32. O sea, primero lo convertirías de centígrados a Fahrenheit y de Fahrenheit a Rankine y después lo vas a restar. Entonces va a dar lo mismo, mejor 34.2 grado Rankine. Y entonces la capacidad calorífica de esto sería 2.35 entre D 1.054 entre D 2.706 entre 34.2 y nos da 0.0024, perdón, un 0 nada más,
.024 BTUs, por supuesto, libra masa, grado Kelvin. Y eso pues viene aquí. Por leyes de los exponentes, pues lo recorres 1, 2, un dígito, dos dígitos, 2.4 por 10 a la menos 2. Y bueno, pues aquí ya tienes el ejercicio resuelto de transferencia de calor. Ahora vamos a resolver este otro ejercicio. Nos habla de un poquito más ya complicado, pero pues lo vamos a resolver lo mejor posible. Entonces aquí nos solicitan el espesor que tiene pues un aislante. Entonces vamos a abordarlo de la siguiente manera. Entonces aquí dice que una chimenea cilíndrica, o sea, tenemos algo así, una parte cilíndrica, dice de concreto reforzado con diámetro 2, 800 milímetros y diámetro exterior 1300 milímetros. ¿Qué quiere decir? Que el diámetro aquí es 800 y el diámetro exterior, contando desde aquí, obviamente a estos mismos, es 1300. Y listo. Entonces, ¿cuánto es el espesor de cada uno? Pues si es 800, 1300, la diferencia entre de 2, ¿verdad? Es decir, a 1300 le restas 800, nos quedan 2 veces el espesor y sería 250. Es decir, esto que está aquí vale 250 milímetros, esto también. Y entonces, y esto que está aquí solamente vale 800. Y nos dice que debe ser revestida por dentro, con un ladrillo refractario, es decir, aquí adentro tenemos que tener un espesor que no conocemos, pero sabemos que es delta X y obviamente es el mismo, ¿no? O sea, está revestido, es un tubo. Dice, determina el espesor de revestimiento, considere que las pérdidas de calor por metro cuadrado no excedan 2000 watts sobre metro y que la temperatura T2 de la superficie interior a la pared no supere de 200 grados. Dice entonces, y que la T2 de la superficie interior de la pared. Entonces, pues bueno, aquí ya tenemos este ejercicio. Entonces, bueno, ¿cómo lo vamos a plantear? Pues nosotros sabemos que aquí la pared interna, ¿sí?, dice que debe tener a lo mucho 200 grados centígrados, ¿sí? La pared interna, ¿sí? Y nos dice que las constantes tanto del material como del aislante pues son estos, ¿no? Entonces aquí tenemos el aislante, pero luego tenemos el metal, ¿no? Este es el metal de lo que está construido la chimenea. Y nos dice que la pérdida de calor a través de este sistema pues nos va a quedar lo siguiente, ¿no? O sea, todo esto no debe pasar 2000 watts sobre metro. Pues bueno, entonces, ¿a qué es lo que vamos a hacer? Pues sabemos nosotros que aquí en este punto nos dice que no se debe superar los 200 grados. Entonces, a ver, nos dice que T1. Entonces, aquí tenemos que ver quién es T1 y T2, que la T2 no nos da un dibujo. Tal vez en el examen ven un dibujo o donde salieron estos ejercicios. Pero entonces aquí le vamos a llamar T1 y a este T2, ¿sí? Entonces, en realidad, lo que nosotros vamos a trabajar es solamente con el aislante, ¿estás de acuerdo? Porque a esto le llaman T1, este T2 y este T3, pero nada más necesitamos, dice, que la temperatura de la pared interna es esta 200, perdón, esta pared, es decir, la interfase con la pared, y que esta entonces T1
está a 425, es decir que el fluido va a 425 con los gases de la chimenea. Entonces, bueno, tú recordarás que el calor o la cantidad de calor, si hacemos un balance, sería el cambio de temperatura entre estos dos puntos, ¿sí? Entre el logaritmo natural, esta es la resistencia, del diámetro 2, que bueno, aquí sería el diámetro de 800, que en realidad se le llama radio, entre radio que estamos buscando, radio 1, que sería pues esto, pero como radio es igual a diámetro entre de 2, pues todo lo podemos dejar en términos del diámetro. Entonces podemos decir que sería diámetro 2 entre el diámetro 1, que diámetro 1 sería la distancia, como si estuviéramos buscando este otro diámetro. Y esto es sobre 2 pi por K por L. Y eso sería la transferencia de calor. K es el material aquí. Entonces el aislante es el que tenga el valor más pequeño de conductividad. ¿Cuál es la diferencia de temperaturas? Pues 425 centígrados menos 200 grados centígrados. Y lo que no conocemos es logaritmo natural de, bueno, D2, si lo conocemos, vale 800 milímetros. Pero D1 que buscamos, pues no lo conocemos. Sabemos que D1 tiene que ser menor a 800, por supuesto. Y entonces aquí queda 2pi, esto es 0.5 watts metro grado centígrado por longitud. Pero no nos da la longitud, entonces podemos suponer 1 metro de longitud. ¿Por qué? Porque aquí está por metro. Y entonces esa cantidad de calor pues debe ser igual a 2000 watts sobre metro. ¿De acuerdo? Y entonces pues ¿qué vamos a hacer? Despejar de 1. Entonces podemos pasar multiplicando esto. Sería 425 menos 200. Nos queda 225. Y bueno, esto que está dividiendo aquí 2 por pi por 0.5, pues nos queda pi. Lo podemos pasar arriba, ¿no? Por regla del sándwich. No lo podríamos pasar arriba. No, sí. ¿Por qué? Porque esto está dividiendo. Entonces sería 1. Sí, tiene que pasar arriba. Sería pi. 2 pi por 0.5 pues es pi. Y entonces aquí esto sería igual a 2000. Y aquí nos quedaría el logaritmo natural de D2 entre D1. Tú puedes despejar y te va a quedar que el logaritmo de D2 entre D1, ¿cuánto tendría que ser? Pues 0.3534. Y si despejas de aquí, bueno, si haces 225 por pi entre 2000, nos queda efectivamente 0.3534. Y de aquí despejas D2 entre D1 y te va a quedar E a la 0.35. Sería shift elevado a la 0.35, te queda 1.423. Pero sabemos nosotros que pues D1 tiene que ser entonces D2 entre 1.423. Entonces D1 ¿cuánto sería? Pues 800 milímetros entre de 1.423. Entonces D1 es 561.82 milímetros. Eso es lo que vale D1, ¿sí? Pero ahora fíjate, ¿cuál es el espesor que le llamaríamos delta X? ¿Estás de acuerdo que sería 800 menos 561.82? ¿De acuerdo? Pero esto entre D2. ¿Por qué? Porque aquí hay 800 desde aquí hasta aquí. Y ya de aquí a aquí calculamos que hay 561. Entonces este espesor más este espesor pues tendría que ser más 561 igual a 800. Entonces delta X ¿cuánto vale? Entonces sería 800 entre D2. Y nos queda 119.8
11.08 milímetros, pero 1 centímetro son 10 milímetros, 11.9 centímetros. Y sería el inciso B. ¿De acuerdo? Pues bueno, ¿cuál fue la clave? Pues que nos daban dos temperaturas y únicamente trabajar con el aislante. No nos daban más ejemplos, pero pues probablemente si este ejercicio proponen tal cual en el examen, pues también hay que razonar, ¿no? 800 milímetros son 80 centímetros, este es 130 centímetros. Entonces el espesor no puede ser muy grueso, tampoco puede ser muy grueso. Y entonces por lógica puede ser esto. Entonces en el examen Ceneval yo te invito a reflexionar. A veces por lógica sabes el resultado porque haces un razonamiento, ¿no? Si mide 80 centímetros, pues no puede ser de 119. Y luego los espesores, recuerda, los espesores en tuberías generalmente son menores a 15 centímetros, 10 centímetros de espesor, 5 centímetros, y no hablamos de 30 centímetros de espesor. ¿De acuerdo? Pues bueno, espero te haya gustado este video. Por favor, compártelo, regálame un comentario y pues estamos en contacto. Saludos.